Bueno, buen día chicos. Hoy vamos a ver la clase de diseño por balances macroscópicos, es decir que vamos a entrar en la última metodología de diseño eh, para estudiar fenómenos de transferencia de energía, analizados desde el punto de vista macroscópico. Recuerden que, al igual que ocurrió con el estudio de la transferencia de cantidad de movimiento, ya abordamos la metodología de diseño por medio de balances microscópicos y también vimos la metodología de diseño por similitud. Recuerden también que cuando uno utiliza balances microscópicos, las ecuaciones que quedan para resolver son matemáticamente muy complejas y muchas veces, sobre todo cuando uno trabaja no con transferencia de energía en sólidos, sino en fluidos que están fluyendo, la solución es muy difícil o a veces directamente solo hay soluciones numéricas. Mientras que en el caso de el diseño por similitud, suelen aparecer incompatibilidades al cambio de escala cuando hay dos o más grupos adimensionales relevantes. Entonces, cuando esos dos métodos de diseño fallan, es necesario recurrir a la metodología de diseño por balances macroscópicos, que en la práctica es una de las que más se utiliza. Entonces, lo que es necesario realizar es obtener un balance de energía. Otra vez, necesitaremos utilizar un principio de conservación, pero ahora la diferencia estará en que ese principio de conservación de la energía, en lugar de ser aplicado a un elemento de volumen microscópico de fluido, se lo vamos a aplicar a un fluido que se encuentra circulando por un volumen de control macroscópico. Las ecuaciones que vamos a obtener, como vamos a ir viendo, son más sencillas, obviamente, desde un punto de vista matemático, que las que se obtienen cuando se realiza el diseño por balances microscópicos, de manera que si el sistema opera en estado estacionario, simplemente son ecuaciones algebraicas, y en el caso más complejo, que es para sistemas que operan en estado no estacionario, se obtienen ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que son dentro de las ecuaciones diferenciales las más simples posibles. Por supuesto que toda esta ganancia deberá implicar alguna pérdida por algún lado. Bueno, por un lado, dejamos de tener información puntual del sistema, ya ahora no vamos a poder conocer las variables dependientes del sistema en cualquier punto del mismo, sino que solo podremos evaluar qué es lo que ocurre en la entrada y en la salida de ese volumen de control macroscópico, o si en cambio conocemos lo que sucede en la entrada y en la salida, lo que podremos evaluar son magnitudes integrales, es decir, la cantidad total de energía que el sistema puede recibir o ceder a los alrededores debido a que cede o absorbe energía a través de las superficies laterales de ese volumen de control, o el trabajo que los alrededores o el sistema pueden realizar también a través de esas superficies laterales. Cuando digo superficies laterales me refiero a la envolvente al volumen de control, que no constituye ni una sección de entrada ni una sección de salida. Y otra limitación, que la vamos a ver sobre el final de la clase y en especial en las clases que siguen, es que
habrá alguien, puede que seamos nosotros o ya gente que lo haya hecho previamente, que necesitará realizar alguna evaluación experimental en un sistema geométricamente similar. Muy bien. Ya hemos visto este esquema donde analizamos que la energía de un sistema puede acumularse bajo la forma de energía mecánica, que está constituida por la suma de la energía cinética y potencial del sistema, y también como energía interna. Y a su vez, ese sistema puede transferir calor o recibir calor del medio ambiente, ¿no? Es una entrada o salida de energía interna al sistema, y puede realizar trabajos sobre los alrededores o viceversa, los alrededores realizar trabajos sobre el sistema. Y finalmente, si existe una sección de entrada por donde ingresa materia al volumen de control y una sección de salida, entonces el ingreso convectivo de materia y el egreso pueden aportar o quitar cualquiera de las tres formas de energía ya mencionadas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta etapa es realizar la deducción de el balance macroscópico de energía total del sistema. ¿Sí? Es decir, recuerden que en transferencia de cantidad de movimiento hicimos la deducción de un balance macroscópico de energía mecánica, es decir, tomamos en cuenta estas posibles variaciones de energía, cinética y potencial. Luego, cuando hicimos la deducción del balance microscópico de energía interna, balanceamos las variaciones de esta forma de energía. Bueno, ahora vamos a adoptar un volumen de control como el que está con esta línea punteada en rojo, de manera tal que vamos a balancear la totalidad de la energía del sistema, en todas las formas posibles de acumular y de intercambiar energía que puede tener un sistema. Ese volumen de control es muy importante tener presente que es un volumen de control macroscópico. Macroscópico, es decir, no va a ser el principio de conservación que vamos a utilizar para deducir ese balance, no va a estar aplicado a un elemento de volumen muy pequeño, sino que va a estar aplicado a un volumen de control macroscópico. Entonces, el objetivo que nos vamos a plantear será el de obtener una expresión matemática, una ecuación, una expresión matemática que nos permita evaluar cómo varía la energía total de un fluido que está circulando por un volumen de control de una forma cualquiera, arbitraria, pero no puntual. O sea que es macroscópico. ¿Cuáles son las primeras suposiciones que vamos a realizar? Bueno, que las secciones de entrada y de salida a ese volumen de control las vamos a adoptar normales al vector velocidad. Y la densidad y la energía potencial, la densidad ρ y la energía potencial por unidad de masa, phi, del fluido van a ser consideradas constantes en las secciones de entrada S1 y S2 del volumen de control. Como de costumbre, cada vez que realicemos la deducción de un balance, será necesario recurrir a un principio de conservación. En este caso va a ser el principio de conservación de la energía total del sistema, que como siempre es muy simple y casi diríamos intuitivo,
¿Qué nos dice este principio? Bueno, que la velocidad con la cual se acumula energía, las tres formas de energía, interna, cinética y potencial, en nuestro volumen de control, este que está aquí, será igual a la velocidad con la que entra energía interna, cinética y potencial, porque está entrando en materia, menos la velocidad con la que sale energía interna, cinética y potencial, porque sale materia, menos la velocidad de realización de trabajo del sistema sobre los alrededores. Lógicamente, si son los alrededores los que realizan trabajo sobre el sistema, entonces habrá que colocar allí un signo más, más la velocidad con la que se aporta energía interna al sistema desde los alrededores. ¿Sí? Es este último término. Un detalle no menor es que, fíjense, si volvemos a este esquema, que en el principio de conservación, a diferencia de lo que ocurrió en los dos planteos anteriores que les mencionaba hace un ratito, no se consideran las interconversiones irreversible y reversible de energía mecánica en interna y de ambas formas de interconversión. ¿Por qué? Bueno, porque ahora estoy balanceando la totalidad de las formas de energía. Estoy haciendo un balance global de todas las formas de energía. Entonces, al no hacer un balance parcial, no tengo que incluir la posibilidad de que dentro del volumen de control haya una conversión de energía mecánica en interna y viceversa. Muy bien. Esquemáticamente, nuestro volumen de control está representado con esta forma arbitraria, donde tengo una sección de entrada S1, donde está ingresando un fluido que circula, y hemos colocado la restricción de que la velocidad sea normal a la sección de flujo, y una sección de salida S2, por donde el fluido circulante sale, con también un vector velocidad normal a la sección de entrada. Estas superficies laterales son las que vamos a indicar como superficies que no son ni sección de entrada ni sección de salida. ¿Ya? No corresponden ni a esta sección ni a esta. Esas superficies laterales o envolventes del volumen de control es a través de las cuales se realiza trabajo, si ocurriera. En este caso está ejemplificado con que el fluido que está circulando mueve una turbina, entonces es el fluido el que está realizando trabajo sobre los alrededores a expensas de una disminución de su energía mecánica, y luego está ejemplificado el ingreso de energía interna al sistema a través de esta envolvente. En este caso se ha esquematizado poniendo un serpentín por donde circula un fluido caliente, de manera tal, o sea, digamos, a mayor temperatura que el fluido que está circulando por nuestro volumen de control, de manera tal que exista un ingreso de flujo calórico desde los alrededores hacia el volumen de control. Y como dijimos recién, vamos a suponer que la densidad del fluido y la energía potencial por unidad de masa en el fluido en la sección de entrada S1 y en la sección de salida S2 son constantes. En la sección, nada estamos diciendo acerca de que la energía potencial por unidad de masa y la densidad del fluido no puedan cambiar cuando el fluido se desplaza por el interior del volumen de control. Bien, ahora en la siguiente transparencia, fíjense que, como ya hemos visto en los balances macroscópicos de cantidad de movimiento,
debemos tener presente que en cada sección, la sección en este caso de entrada, está puesto en C1 aquí, el fluido, como ya sabemos, a partir de lo que aprendimos en transferencia de cantidad de movimiento, deberá tener algún perfil de velocidades. Aquí yo dibujé un perfil parabólico de velocidades, donde hay una componente Bz de la velocidad que depende de la variable independiente R. Entonces, como ahora nosotros, recuerden que estamos balanceando la transferencia de energía desde un punto de vista macroscópico, tenemos la dificultad de que en esta sección la velocidad está cambiando punto a punto, como está esquematizado aquí, cuando cambia la coordenada R. Entonces, si nosotros queremos hacer el balance macroscópico de toda la energía que ingresa por S1, nos encontramos con esta dificultad, que punto a punto en la sección S1 hay una variación de la velocidad cuando cambia R. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para superar ese problema? Bueno, en primer lugar, vamos a tener en cuenta que en este sistema yo puedo definir un flujo másico que va a ser ρB, donde esta B es una velocidad variable, como lo acabamos de ver, y si a esa masa por unidad de área y de tiempo que está ingresando por un punto de la sección S1, la multiplico por este diferencial de área, es una zona muy pequeña de S1, entonces en ese punto yo puedo considerar que tengo una velocidad determinada. No tengo esta variación de velocidad, sino que, como estoy tomando una región de S1 muy pequeñita, diferencial de A, ahí puedo considerar que tengo esta velocidad Bz. Si este diferencial de A lo hubiese colocado aquí, bueno, tendría esta Bz, ¿sí? Pero sería una única velocidad. Entonces, el producto del flujo másico por el diferencial de A, lo que me está dando, al usar una única velocidad, es la masa por unidad de tiempo, cuando se me simplifican las áreas del flujo y del diferencial de área, la masa por unidad de tiempo que está ingresando a través de ese punto diferencial de área. Teniendo en cuenta esto, si yo ahora a este término lo multiplico por un medio de b cuadrado, lo que voy a estar obteniendo es la energía cinética que ingresa a través del mismo punto diferencial de área por unidad de tiempo. O sea, esto sería una velocidad de entrada de energía cinética a través del punto diferencial de área. Si en lugar de usar un medio de b cuadrado uso energía potencial por unidad de masa, cuando haga estas cuentitas, lo que estaré obteniendo es la energía potencial que ingresa a través del punto diferencial de A por unidad de tiempo, o sea que es la velocidad con la que entra energía potencial a través de diferencial de área. Y si multiplicara al término ρB diferencial de A por la energía interna por unidad de masa, entonces estaría obteniendo la energía interna que ingresa a través del punto diferencial de A por unidad de tiempo, es decir, la velocidad con la que entra energía interna a través del diferencial de área. Muy bien. Y recuerden que cuando un fluido debe ingresar a un volumen de control a través de una sección S1, es necesario que los alrededores realicen una fuerza sobre el fluido para forzarlo a ingresar a ese volumen de control a través de S1. Y para que
el fluido egrese del volumen de control a través de S2, será necesario realizar una fuerza para que el fluido salga del volumen de control a través de S2. Esto ya lo vimos cuando se planteó el balance macroscópico de cantidad de movimiento. Ahora bien, cuando esa fuerza se realiza sobre una cierta distancia, lo que estaremos realizando es un trabajo. El trabajo necesario para que el fluido ingrese al volumen de control a través de S1 y el trabajo necesario para que el fluido egrese del volumen de control a través de S2. Eso se puede evaluar realizando el producto de la presión a la que se encuentra sometido el fluido en S1 a la entrada y en S2 a la salida, por la velocidad con la que se mueve el fluido, por el diferencial de área. Fíjense que la presión es una fuerza por unidad de área, la velocidad es un espacio por unidad de tiempo y el diferencial de área es un área, obviamente. Entonces, esta fuerza por distancia representa el trabajo que se realiza para que el fluido ingrese a través del punto diferencial de A, por unidad de tiempo. Esto, en definitiva, un trabajo por unidad de tiempo, termina siendo una potencia, ¿verdad? Entonces, es la potencia que los alrededores deben ejercer para que el fluido ingrese al volumen de control a través de S1, y luego la potencia que el propio fluido debe ejercer para poder egresar del volumen de control a través de S2. Bueno, ahora, todas estas expresiones nos están dando la velocidad con la que entran las distintas formas de energía al sistema, pero no en todo S1, que es lo que a mí me interesa, sino solamente en un punto diferencial de A. Entonces, ¿cómo puedo evaluar la totalidad de cada una de esas formas de energía que ingresan por S1? Bueno, es muy sencillo, esto también ya lo hemos aplicado. Lo que tendremos que hacer es integrar en toda la sección S1 cada una de las tres formas de energía: cinética, potencial e interna. Y aparecerán términos idénticos con signo negativo para evaluar la velocidad con la que está saliendo energía cinética, potencial e interna por la sección S2, como se ve aquí. Entonces, estas seis integrales representan la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, o si quieren velocidad neta, de entrada de energía interna, cinética y potencial debido al movimiento convectivo de la materia en el volumen de control. Q representa la cantidad de energía interna que ingresa al sistema por medio de flujo calórico, y W el trabajo que el sistema realiza por unidad de tiempo sobre los alrededores. Las dos integrales que están aquí son las que les mencionaba recién, que representan la velocidad de realización de trabajo en la sección de entrada S1 para que el fluido pueda ingresar al volumen de control, y la otra es la de necesaria para que el trabajo necesario para que el fluido salga del volumen de control. Entonces, tenemos aquí la totalidad de los términos del principio de conservación, y en el término de la izquierda está la velocidad de acumulación de las tres formas de energía: interna, cinética y potencial, dentro del volumen de control. Aquí tienen cómo se calcularían esas energías totales, y la energía potencial por unidad de masa ya la hemos definido,
así que no me detengo en esto. Una vez que tenemos esta expresión del balance, bueno, todo esto ya se los aclaré. En general, a esta diferencia que representa la velocidad de realización de trabajo para introducir al fluido al volumen de control, menos la velocidad de realización de trabajo para sacar al fluido del volumen de control, a esa diferencia generalmente se la conoce con el nombre de trabajo de circulación. Bien, si volvemos a recurrir a las definiciones de valores medios que ya hemos utilizado, ahora podemos definir una velocidad al cubo media como la integral sobre la sección de flujo de el perfil de velocidades elevado al cubo por diferencial de área sobre la sección de flujo, y entonces, recordando que hemos supuesto, vuelvo un poquito para atrás, hemos supuesto que ρ y φ son constantes en las secciones S1 y S2, podemos sacarlos fuera de la integral y utilizando las definiciones de valor medio, y además recordando que la suma de la energía interna por unidad de masa multiplicada por la densidad del fluido más la presión, la puedo expresar como la entalpía por unidad de masa por la densidad del fluido. Entonces, la expresión del balance puede simplificarse de esta manera. Hemos sacado ρ fuera de las dos primeras integrales, en la tercera y en la cuarta, perdón, hemos sacado la energía potencial por unidad de masa y la densidad, y aquí hemos multiplicado y dividido cada término por S1 o S2 según corresponda. Y finalmente, los términos, vuelvo para atrás, de energía interna por unidad de masa y de presión están agrupados para ser puestos en función, como les mencioné acá, de la entalpía del fluido. Entonces, ahora este cociente lo podremos reemplazar por una magnitud integral, que será la velocidad al cubo media en S1, lo mismo aquí, y esta ya la conocemos, es la velocidad media del fluido en S1, y lo mismo en este otro término. Así que entonces nuestro balance queda reducido a esta expresión. Lo único que nos está complicando un poco aquí la cuestión son las integrales que contienen a la entalpía por unidad de masa en la sección de entrada y de salida. El resto son términos que pueden ser evaluados. Entonces, en una primera aproximación, yo diría la más grosera de todas, uno puede suponer que la entalpía del fluido en la sección de entrada S1 y en la sección de salida S2 son constantes. Entonces, puedo sacar la densidad del fluido y la entalpía fuera de cada una de las integrales, y otra vez multiplico y divido por S1 o S2 según corresponda, y entonces estas integrales se van a poder reemplazar por estos dos términos. Y si utilizamos la expresión que ya hemos empleado anteriormente del caudal másico, que es el flujo másico, ρ por B media por la sección de flujo, podremos escribir nuestro balance macroscópico de energía total como está escrito aquí.
Para el caso particular en el que el sistema opere en estado estacionario, la variación de la energía total con respecto al tiempo será cero, y el caudal másico a la entrada y a la salida en un sistema en estado estacionario va a ser igual. Por lo tanto, podremos comprimir este sistema, esta ecuación, perdón, utilizando el operador delta, que recuerden siempre que representa una diferencia entre el plano de entrada de salida 2 menos el plano de entrada 1, y nuestro balance queda reducido a esta expresión, donde aquí está aclarado que es una expresión válida siempre que la entalpía pueda ser considerada constante en las secciones de entrada y de salida al volumen de control y que el sistema opere en estado estacionario. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo tengo un fluido que se está calentando a medida que circula por algún volumen de control determinado, en este ejemplo tengo un fluido que circula por un conducto y a lo largo de una cierta longitud de ese recorrido entra en contacto con otro fluido que circula por un conducto externo, coaxial con el primero, que se encuentra a mayor temperatura. Entonces, el fluido que está circulando por este conducto interno comienza, a medida que recorre este trayecto, comienza a recibir un flujo calórico desde el fluido exterior, que está a mayor temperatura, y entonces nuestro fluido en cuestión se va a ir calentando. Por lo tanto, cuando el fluido salga de este conducto, va a salir con un perfil de temperaturas, ¿sí? Un perfil de temperaturas, en este caso una TDR, donde el fluido estará más caliente contra la pared del conducto y más frío en el centro del conducto. Entonces, la existencia de ese perfil de temperaturas hace que, bueno, no sea una buena suposición considerar que en la sección de salida la entalpía tiene un valor constante, porque sabemos que la entalpía depende de manera importante de la temperatura del fluido. Entonces, si en una primera aproximación suponemos que la capacidad calorífica del fluido no resulta dependiente de la temperatura, sabemos que eso tampoco es estrictamente cierto, pero la capacidad calorífica depende de la temperatura menos que la entalpía. Entonces podemos expresar a la entalpía en función de la temperatura a través de esta expresión, donde H0 es la entalpía por unidad de masa a una cierta temperatura de referencia, T0, que es esta que está aquí. Bien, entonces, lo que podemos hacer es, en las integrales en S1 y en S2 que contenían a la entalpía, puedo reemplazarlas por, en cada integral por la expresión en función de la capacidad calorífica. Cuando hago eso, y tengo en cuenta que Cp es constante en la sección de entrada y en la sección de salida, porque estoy suponiendo que Cp no varía con la temperatura, puedo sacar esos términos fuera de la integral y los términos constantes me van a quedar expresados como estos que están aquí. Si el sistema opera en estado estacionario, este caudal másico a la entrada es igual al caudal másico a la salida, y como lo que nos queda dentro del paréntesis son las entalpías en el estado de referencia y la capacidad calorífica, entonces estos dos términos se pueden eliminar. Y solo nos van a quedar estas dos integrales, pero fíjense que esta integral
en S1 del perfil de velocidad por el diferencial por el perfil de temperaturas por el diferencial de área, ya hemos visto cómo puede evaluarse cuando en la clase anterior vieron de qué manera era posible obtener una temperatura promedio representativa a la salida de un volumen de control a través de la evaluación de la temperatura media de mezclado adiabático. Entonces, puedo reemplazar estas integrales, fíjense que es la que está en el numerador, por la temperatura media de mezclado adiabático a la entrada o a la salida, por la velocidad media del fluido a la entrada o a la salida, por la sección de entrada o la sección de salida. Cuando hago eso, entonces, he podido expresar a estas dos integrales de las entalpías en función de temperaturas medias de mezclado adiabático, de velocidades medias, y el resto son términos fácilmente evaluables. Así que, entonces, ahora la expresión del balance macroscópico de energía total de un fluido que circula por un volumen de control macroscópico adopta esta forma, donde aquí está aclarado que es una expresión válida, suponiendo que la capacidad calorífica es constante en S1 y S2 y que el sistema está operando en estado estacionario. Todavía es posible hacer una simplificación más, y es que hay muchos sistemas de aplicación tecnológica en donde las variaciones que puede experimentar el fluido en la energía cinética y en la energía potencial entre la entrada y la salida son valores numéricamente despreciables frente a las variaciones de energía interna que puede experimentar el fluido si hay un intercambio calórico. Entonces, estos dos términos y el término de realización de trabajo mecánico pueden ser despreciados frente a la variación de energía interna y el flujo calórico. Con lo cual, la expresión del balance macroscópico de materia puede ser expresada con una forma mucho más sencilla, que es esta que está aquí. Fíjense que aquí es necesario que, para que esta expresión pueda ser aplicada, que el sistema esté operando en estado estacionario y que sea posible despreciar las variaciones de energía mecánica frente a las variaciones de energía interna. Bueno, otro aspecto que en algún momento vamos a utilizar del balance, de esta expresión simplificada del balance macroscópico, puede ser obtenida cuando yo aplico este balance a una región diferencial del fluido dentro de un volumen de control macroscópico. Y eso es lo que produce el denominado balance macroscópico diferencial de energía. Fíjense, supongamos que un fluido, otra vez, está circulando por un conducto y que desde las paredes del conducto recibe un aporte de energía interna por medio de un flujo calórico que proviene de los alrededores. Entonces, si en lugar de aplicar el balance en la sección de entrada S1 y en la sección de salida S2, nosotros aplicamos el balance a una pequeña rodaja del fluido dentro de ese volumen de control con un espesor diferencial de Z, esa rodajita imaginaria de fluido, entonces, a través de esta superficie lateral de espesor diferencial de Z, podrá estar ingresando una cierta cantidad de flujo calórico diferencial de Q. Entonces, si volvemos a esta expresión, al aplicarlo a esa rodajita,
aquí lo que tenemos es que en lugar de ingresar una cierta cantidad Q, va a estar ingresando un diferencial de Q. Y en lugar de producirse un aumento de temperatura desde TB2 hasta TB1, perdón, en realidad sería de TB1 hasta TB2, lo que estará produciéndose es un aumento de temperatura diferencial de TB. O sea que nuestro balance macroscópico de energía aplicado a ese diferencial, a esa rodajita de fluido dentro del volumen de control, adopta esta forma, que recibe el nombre de balance macroscópico diferencial de energía. Muy bien. En esta transparencia les pongo un resumen. Fíjense, de las 3 expresiones que dedujimos del balance macroscópico de energía total, la primera es válida siempre que supongamos que la entalpía es constante, esta H, es constante en las secciones de entrada y de salida, y que el sistema opera en estado estacionario. Una versión un poco más elaborada consiste en suponer que la capacidad calorífica es constante. Y entonces, si el sistema opera en estado estacionario, obtenemos esta expresión del balance. Y finalmente, si podemos considerar que las variaciones de energía mecánica son despreciables frente a las variaciones de energía interna del fluido, siempre con el sistema operando en estado estacionario, el balance macroscópico de energía total se reduce a esta expresión que nos indica que la cantidad total de energía que el fluido absorbe debido a un flujo calórico proveniente de los alrededores, va a generar un aumento de temperatura del fluido desde TB1 hasta TB2, que a su vez ese aumento va a depender del caudal másico con el que el fluido circula y de la capacidad calorífica que ese fluido tenga. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que hemos deducido las diferentes expresiones del balance macroscópico, ahora lo que debemos ver es qué utilidad podemos obtener de esos balances. Entonces, vamos a enfocarnos en un ejemplo en concreto, en particular, para ver cuál es la problemática que surge cuando yo quiero utilizar los balances de energía para los casos en donde, de cálculo que son los más útiles. Fíjense, vamos a suponer que tenemos lo que se denomina un intercambiador de calor de tubo y camisa. ¿Esto en qué consiste? Bueno, es un conducto circular y recto por el cual circula un fluido frío que ingresa a través de la sección de entrada S1 a una temperatura media de mezclado adiabático TB1 y que a lo largo de un cierto recorrido L recibe de un fluido caliente que está circulando por lo que se denomina una camisa, que en realidad es un conducto coaxial con el primero, por donde circula, les decía entonces, ese fluido que está caliente, está a mayor temperatura que nuestro fluido frío, y entonces le entrega a lo largo de todo este recorrido un cierto flujo calórico Q. Entonces, si nosotros quisiéramos plantear la ecuación que gobierna al proceso en el fluido frío, podríamos utilizar en estado estacionario la última de las expresiones del balance macroscópico de energía, que nos dice que la cantidad de calor que el fluido frío absorbe será igual a su caudal másico, el caudal másico con el cual está circulando, que es ρ medio por la sección de flujo, por la capacidad calorífica de ese fluido,
por el incremento de temperatura que el fluido experimenta, es decir, TB2 menos TB1. Entonces, aquí se podrían presentar tres posibilidades de cálculo. Una es que si yo sé a qué temperatura ingresa y a qué temperatura egresa nuestro fluido problema, el fluido frío, y por supuesto conozco el caudal másico y CP, quiera calcular qué cantidad de calor por unidad de tiempo absorbió nuestro fluido. En ese caso, el cálculo, como ustedes pueden ver, es directo, simplemente hay que reemplazar los valores en esta ecuación. La segunda alternativa es que yo conozca qué cantidad de calor por unidad de tiempo entregó el fluido caliente y, conociendo a qué temperatura ingresa el fluido frío, quiera predecir a qué temperatura puede salir este fluido. Otra vez el cálculo es directo, lo único que tengo que hacer es despejar TB2, temperatura de salida del fluido frío. Bueno, pero como de costumbre, esas dos alternativas de cálculo no son las más interesantes y la de mayor utilidad. La de mayor utilidad consiste en poder predecir, conociendo las temperaturas de entrada y de salida de ambos fluidos, cuál es el área del intercambiador necesaria para poder conseguir ese efecto. Y entonces, ahora el cálculo obviamente no es directo, porque ni en el balance macroscópico de energía del fluido frío, ni la expresión equivalente a esta, pero planteada para el fluido caliente, este absorbe energía, el fluido caliente cede, tendremos una expresión análoga, pero aquí estará el caudal másico del fluido caliente, el CP del caliente y la variación de temperatura del caliente. Les decía, en ninguna de las dos expresiones de los balances macroscópicos, aplicado a fluido frío o a fluido caliente, aparece el área de intercambio. Bueno, es obvio, uno puede intuitivamente predecir que cuanto mayor sea la superficie de ese intercambiador, lógicamente es de esperar que mayor sea la cantidad de calor o de energía que se haya transferido. Y por otro lado, también es esperable que cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos, o sea, dicho en otros términos, cuanto más caliente esté el fluido caliente y más frío esté el fluido frío, lógicamente mayor será el flujo de energía interna entre ambos, o del caliente al frío. Pero no tenemos una expresión que se pueda deducir que vincule la cantidad de energía interna intercambiada con el área de intercambio. Entonces, lo que se hace es proceder de una manera análoga a cómo procedimos en transferencia de cantidad de movimiento cuando necesitamos conocer la fuerza de arrastre, suma de fuerza, fricción de piel y arrastre de forma, que un fluido ejercía contra la pared de un conducto cuando nosotros queríamos evaluar alguna otra magnitud, como por ejemplo la diferencia de presión que necesitamos aplicar entre la entrada y la salida del conducto. Bueno, entonces ahora también de una manera análoga vamos a proponer por una definición que la cantidad de energía interna por unidad de tiempo intercambiada debe ser directamente proporcional al área de intercambio y a la fuerza impulsora, es decir, a alguna manera de evaluar la diferencia de temperaturas entre el fluido frío y el fluido caliente. Obviamente, como ya sabemos, el proceso es complejo. Vamos a ver luego que depende de la fluidodinámica del sistema, y entonces
todas las variables que no estoy englobando en el área de transferencia y en la fuerza impulsora, las englobo, las hago recaer en un coeficiente de proporcionalidad que es esta H que está colocada aquí y que recibe el nombre de coeficiente de transferencia de energía. Fíjense que hay una analogía completa con la definición de la fuerza de arrastre, fuerza dinámica, en transferencia de cantidad de movimiento, donde considerábamos que esa fuerza es directamente proporcional al área de contacto fluido-sólido, a la velocidad con la que el fluido se movía, representada por una energía cinética característica, que si lo piensan sería la fuerza impulsora a la transferencia de cantidad de movimiento. Cuanto mayor es la energía cinética del fluido, bueno, pues mayor va a ser la tendencia a transferir cantidad de movimiento. Y era necesario colocar un coeficiente de proporcionalidad F que luego debía ser evaluado experimentalmente. Bueno, ahora esta definición, que acabamos de ver, va a tener una complejidad adicional a la que tuvo la definición de la fuerza dinámica del fluido. ¿Y cuál es? Bueno, nosotros tenemos que encontrar un área característica y una fuerza impulsora característica. Con el área característica no hay problema, porque va a ser el área de transferencia a través de la cual está ocurriendo esa transferencia de energía. Por ejemplo, si tenemos, vuelvo para atrás, nuestro intercambiador, bueno, el área característica va a ser el área lateral de todo este conducto, que es a través de la cual se está produciendo ese intercambio de energía. Pero cuando sí nos aparece un problema, es cuando queremos determinar o encontrar una fuerza impulsora característica. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, uno necesita tratar de encontrar una fuerza impulsora característica que dependa lo menos posible con la posición a lo largo del sistema. De manera tal que H, el coeficiente de transferencia que surge de la definición, varíe lo menos posible con la posición a lo largo del conducto. Vamos a ver que yo estoy diciendo lo menos posible porque no es posible conseguir un H que no varíe nada con la posición. Pero bueno, la idea es tratar de que varíe, se dice, lo más monótonamente posible con la menor cantidad de parámetros del sistema, en particular con la posición a lo largo del conducto. Entonces, fíjense lo siguiente. Bueno, perdón, antes de ir al ejemplo concreto. Al igual que sucedía con el estudio de la transferencia de cantidad de movimiento, los sistemas se pueden agrupar en dos grandes grupos. Aquellos en donde la transferencia de energía ocurre para fluidos que fluyen por el interior de conductos, y por otro lado, aquellos en donde la transferencia de energía ocurre con fluidos que fluyen alrededor de algún tipo de objeto sumergido. Bien, y vamos a comenzar con el flujo en conducto. Entonces, fíjense, si volvemos a nuestro ejemplo de un fluido circulando por un intercambiador de tubo y camisa, como ya vimos, pero ahora profundizamos un poquito más la descripción, nosotros podríamos esquemáticamente representar por medio de un sistema de ejes XY, en el eje X, la posición a lo largo del conducto, o sea, cómo cambia Z, que es el eje axial en este sistema, y en el eje Y podemos representar las temperaturas del fluido frío y el fluido caliente.
¿Qué sucede con el fluido frío? Bueno, acá vemos que ingresa a TB1, de manera tal que a medida que va circulando por el conducto, está recibiendo energía interna del fluido que circula por la camisa más caliente, entonces su temperatura va a ir aumentando a lo largo de todo el intercambiador hasta que llego a la sección de salida 2 y nuestro fluido saldrá a una temperatura TB2 mayor que TB1. Por otro lado, por el plano 2 está entrando nuestro fluido caliente, que va a entrar a una temperatura superior que vamos a llamar T02. Ahora, a medida que el fluido caliente circula de derecha a izquierda, como le está entregando parte de su energía interna al fluido frío, su temperatura va a ir disminuyendo. O sea que tendremos una caída en la temperatura del fluido caliente hasta que salga por el plano o sección de salida 1 a una temperatura inferior a T02, que será T01. O sea que si nosotros observamos este esquema, es una representación esquemática cualitativa, vemos que plano a plano, yo me voy moviendo plano a plano a lo largo del intercambiador y permanentemente la diferencia de temperaturas entre el fluido frío y el fluido caliente está cambiando. Entonces, ¿qué consecuencia trae esto? Bueno, que si yo quiero elegir como fuerza impulsora característica de este sistema la diferencia de temperaturas en el plano de entrada 1, la diferencia de temperaturas entre el fluido caliente y el fluido frío, a medida que yo me mueva de izquierda a derecha, esa diferencia de temperatura va a ir cambiando. Por lo tanto, esa definición de fuerza impulsora me va a generar un coeficiente de transferencia de energía H que va a cambiar significativamente con la longitud, o con la posición, mejor dicho, dentro del intercambiador. Entonces, si yo adopto como fuerza impulsora esta diferencia de temperaturas, puedo hacerlo, no es que está mal, porque recuerden que este H deberá ser evaluado experimentalmente. Así que se va a acomodar, porque yo lo voy a medir, a los valores que tiene que tener para que la expresión se cumpla. Pero ¿qué pasa? Voy a tener que hacer muchas medidas experimentales en muchos planos del sistema para poder seguir cómo va cambiando ese H con Z. A este H, para tener presente que lo que hemos utilizado como fuerza impulsora, la fuerza impulsora en el plano de entrada del sistema, diferencia entre fluido frío y caliente en el plano de entrada, se le coloca un subíndice 1. Podría proceder de igual manera adoptando como diferencias de temperaturas las diferencias entre el fluido caliente y el frío en el plano 2. Bueno, el problema que se va a presentar va a ser exactamente el mismo, y en ese caso, para poder distinguir al coeficiente del anterior, se le coloca este subíndice 2. Una forma de intentar disminuir esa variación de H con Z debido a la variación en la fuerza impulsora plano a plano a lo largo del intercambiador es hacer un promedio lineal entre las diferencias de temperatura entre el fluido frío y caliente en el plano 1 y en el plano 2. Entonces, tenemos una fuerza impulsora definida de esta manera, y esto daría un H, que acá está identificado con este subíndice A para indicar que se ha adoptado la media aritmética entre las dos fuerzas impulsoras,
Este H no cambiaría con la posición a lo largo del intercambiador si la fuerza impulsora variara en forma lineal, pero eso no ocurre así. Bueno, entonces, con el propósito de poder encontrar una fuerza impulsora que sea lo más constante posible a lo largo del intercambiador, lo que vamos a hacer es llevar adelante un pequeño modelado del sistema, para lo cual vamos a suponer que nuestro intercambiador tiene una temperatura interna de pared, o sea, la pared que tiene, la temperatura que tiene el fluido frío del lado de adentro de la pared del intercambiador, esta que está aquí, que vamos a denominar T0, vamos a suponer que se mantiene constante a lo largo de todo el intercambiador y que varía su temperatura de mezclado adiabático de TB1 a TB2. Y además vamos a suponer que la capacidad calorífica del fluido se mantiene constante, ¿no? O no depende de la temperatura. Entonces, en base a este modelo, lo primero que podemos hacer es plantear el balance macroscópico diferencial de energía que vimos hace un ratito, aplicado entonces, vuelvo para atrás, a una rodajita del fluido frío de espesor diferencial de Z. Entonces, en esa expresión del balance, tendré que el diferencial de Q es igual al caudal másico del fluido frío por la capacidad calorífica del fluido frío por el diferencial de TB, que es la variación de temperatura, vuelvo para atrás, desde este punto hasta este punto. Ahí se produce un aumento diferencial de TB de la temperatura. Ahora, a esta misma rodajita de espesor diferencial de Z, yo podría aplicarle la definición del coeficiente de transferencia calórica H. Y ahora, ¿qué tendré que usar? Bueno, tendré que usar una diferencia de temperaturas que es válida para este plano de espesor diferencial Z, y la diferencia de temperaturas será la diferencia entre T0 y TB. Entonces, puedo definir el coeficiente de transferencia de energía utilizando esta expresión. Diferencial de Q es proporcional al área de transferencia. ¿Cuál es el área de transferencia? Bueno, es la superficie lateral de la rodajita, o sea que va a ser pi por el diámetro interno del conducto por el espesor de la rodajita, que es diferencial de Z. ¿Y la fuerza impulsora cuál es? Bueno, es T0, que es la temperatura interna de la pared del conducto interno, menos TB, que es la temperatura que vale solo para ese plano donde yo estoy parado. O sea que es una temperatura que varía con Z. Bueno, como la cantidad de calor por unidad de tiempo transferida es una sola, no importa si la evalúo con el balance macroscópico diferencial de energía o con la ecuación que define el coeficiente de transferencia H, entonces estos dos diferenciales de Q deberán ser iguales y puedo igualar estas dos expresiones. Y a continuación lo que puedo hacer es integrar esas dos expresiones, esos dos miembros, perdón, desde Z, voy al dibujo, desde Z0 hasta ZL, que es la longitud del conducto, y la temperatura del fluido frío va a cambiar desde TB1 hasta TB2. Y vamos a suponer que en este modelo el coeficiente de transferencia de energía H se mantiene constante. Entonces puedo sacarlo fuera de la integral. Bueno,
integrar esto es muy sencillo. Obviamente acá me va a dar L y acá me va a aparecer un logaritmo. Y la expresión que obtenemos es esta que está acá. Ahora planteamos el balance macroscópico de energía sobre el total del intercambiador aplicándolo al fluido frío. O sea que Q va a ser igual al caudal másico del fluido frío por el Cp del fluido frío por Tb2 menos Tb1. Y ahora reemplazo este W por Cp entre estas dos ecuaciones. Y obtengo esta expresión que es una nueva forma de la definición de Q. Porque fíjense que me aparece aquí el área característica, que es la superficie lateral del conducto. Todo este cociente solo contiene temperaturas, por lo tanto, esta es una, vamos a ver ahora, una fuerza impulsora característica del sistema, y aquí me aparece el coeficiente de transferencia calórica H. Esta fuerza impulsora, la puedo reescribir si sumo y resto a cada uno de los términos, en numerador y denominador, T0, que era la temperatura de la pared interna del conducto interno. Entonces, acá me va a quedar T0 menos Tb1, o sea, la temperatura interna de la pared menos la temperatura del fluido frío en la entrada. Y aquí me queda T0, temperatura de pared, menos la temperatura del fluido frío a la salida. Y lo mismo en este logaritmo del cociente. Como les dije, esta es el área característica. Entonces, fíjense que todo esto que está en este rectángulo es entonces una fuerza impulsora porque contiene las diferencias de temperatura entre la pared interna del conducto y las temperaturas medias de mezclado adiabático del fluido frío en la entrada y en la salida. A esta fuerza impulsora se le llama fuerza impulsora media logarítmica. Y recuerden que surgió, o la obtuvimos, suponiendo, esto que es muy importante no olvidar, que la temperatura de la pared interna del conducto interno, o sea, la pared aquí a lo largo de todo el conducto, la conozco y es constante e igual a T0. Esa es la restricción que tiene. Bueno, esta fuerza impulsora medio logarítmica es la fuerza impulsora más constante que uno puede definir en un sistema en donde tanto la temperatura del fluido frío como la del fluido caliente están variando punto a punto. Vamos a ver que en la siguiente clase, en los sistemas reales, la fuerza de la temperatura de la pared interna no se conserva constante y además en general no es conocida. Así que luego vamos a ver cómo en la siguiente clase cómo tenemos que resolver esa problemática. Bueno, es importante que les mencione para terminar que cualquiera de las definiciones de fuerzas impulsoras que hemos propuesto, la diferencia de temperaturas a la entrada, a la salida, la media aritmética o la media logarítmica, todas son correctas porque, como los correspondientes H deben ser evaluados experimentalmente, entonces los resultados experimentales se acomodarán, entre comillas, a la definición de cada fuerza impulsora. Ahora bien, hay dos cuestiones que no debemos olvidar. Primero, si nosotros vamos a tomar valores de una correlación experimental obtenida por algún investigador que utilizó
fuerza impulsora medio logarítmica, nunca vamos a poder reemplazar este coeficiente en una ecuación en donde la definición adopta como fuerza impulsora la diferencia de temperaturas a la entrada, porque ahí sí estamos metiendo la pata. Y la otra es que de las 4 posibles definiciones de fuerza impulsora, debemos tener presente que la medio logarítmica es la que nos va a generar coeficientes de transferencia de energía que varían lo menos posible a lo largo del intercambiador con la coordenada Z. Bueno, eso es todo con respecto a esta clase.